Bueno, tenemos, ¿no? La pseudotrosis como una causa de discapacidad importante para el paciente, entonces es un tema que debemos conocer nosotros que estamos preparándose, ¿no? para esta especialidad de traumatología. Entonces, ¿qué es la cerdotrosis? No, es una falla en la curación normal del hueso. Esta se diagnostica cuando una fractura no ha sanado dentro del tiempo normal, ¿no? Y no sanará sin una intervención quirúrgica, ¿no? El tiempo de curación esperado para cualquier fractura va a seguir una distribución normal, ¿no? Entonces, cualquier curación que se dé dentro de este laxo, bueno, se considera normal. Entonces hay algunas que se van a dar casi al final del tiempo, ¿no? Y eso se le va a considerar un retardo de la consolidación, ¿no? Que no es precisamente una cerdotrosis, ¿no? Bueno, la cerdotrosis establecida no debe diagnosticarse hasta al menos 6 meses después de la lesión, ¿no? E incluso hay un concepto que se maneja desde 1986, donde dice que una cerdotrosis, ¿no? De una fractura deficiaria eh, es una falla en la curación hasta los 9 meses, ¿no? 9 meses, pero teniendo en cuenta que 3 meses antes no ha habido no ha habido ningún progreso en la curación, o sea, había una inactividad. Entonces, vamos a ir con lo que son las definiciones, ¿no? En primer lugar, vamos a ver lo que es un retardo de la consolidación, ¿no? Retardo de la consolidación, la cicatrización de la fractura se retrasa hasta el límite del rango normal, ¿no? Pero para la lesión no, y el paciente, ¿no? Pero sigue progresando en el tiempo, ¿no? Entonces es un retardo de consolidación, va a estar entre los 3 y 8 meses, ¿no? Entonces vamos a ver también otro concepto, cuando no hay una unión o no hay una consolidación, ¿no? La cicatrización de la fractura se ha detenido y la fractura se unirá, bueno, la fractura no se unirá sin una intervención quirúrgica. ¿No? Por acá a ver lo que es la pseudotrosis atrófica, ¿no? Se caracteriza radiológicamente por la falta de una formación ósea, ¿no? Entonces vamos a ver que los dos la radiografía, ¿no? Hay un déficit de tejido, este callo, ¿no? Bueno, con cierta recesión de los extremos de la fractura. La hipertrófica, bueno, que se caracteriza radiológicamente por un exceso en la formación de hueso, ¿no? Es una imagen contraria, ¿no? Hay aumento en la formación de este callo, ¿no? Pero falta lo que es la formación, bueno, acá a nivel microscópico, ¿no? De los puentes óseos. No hay de estos de acá. La pseudoartrosis como tal, como ya lo mencioné, este concepto que abarca, ¿no? Que tiene que ser mayor, bueno, hasta los 9 meses con 3 meses de anticipación, digamos, o con 3 meses anteriores que no haya habido alguna actividad, ¿no? La pseudoartrosis es móvil, ¿no? Y ha persistido durante un periodo prolongado. Los extremos del hueso son escleróticos, ¿no? En ambos lados. Y hay un detalle acá, ¿no? Y los tejidos blandos intermedios se van a comenzar bueno, a diferenciar para formar una falsa articulación sinovial, ¿no? Incluso va a haber presencia de líquido sinovial. Entonces es lo que define una articulación como tal, ¿no? Perdón, una pseudoartrosis como tal. No, también tenemos acá dentro de esto la artrosis mecánica, ¿no? Bueno, está asociado principalmente con influencias mecánicas, con una gran deformación que evita que el hueso, ¿no? Cubra ese espacio final, ese GAT, ¿no? Y la pérdida de unión biológica, ¿no? La cerotrosis asociada principalmente a una falla biológica de la curación, generalmente debido a condiciones vasculares o celulares deficientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos en una tabla, ¿no? En cuanto a las localizaciones de los huesos, ¿no? Y su tiempo medio de consolidación normal. Entonces, si excede este tiempo, no se va a hablar de un retardo de la consolidación, ¿no? Y si sigue excediendo, vamos ya a hablar de lo que es, si se forma todavía esos tejidos blandos, van a formar una pseudoarticulación, vamos a hablar de lo que es una pseudoartrosis. ¿Mm? Entonces, para ver lo que es una pseudoartrosis, tenemos que recordar lo que es una consolidación, ¿no? Que esta pasa por estos
4 periodos, ¿no? Un periodo de inflamación, pues una formación de un callo blando, un callo duro y una remodelación. Y, bueno, estos periodos, ¿no? Se dan con este tipo histológico, ¿no? Primero una formación de un hematoma, bueno, va a haber migración de lo que son las células mesenquimales, ¿no? Se forma un tejido de granulación, una formación intramembranosa, bueno, y una osificación endocondral, ¿no? Bueno, al final en ambos extremos se forman unos puentes óseos, ¿no? Que dan lugar ya a la curación total del hueso, ¿no? Entonces, una fijación inestable, ¿no? Un movimiento excesivo va a dar un fallo en estos puentes, ¿no? Al, al haber un fallo en estos puentes, ¿no? En estos puentes de acá, bueno, se va a originar lo que es una pseudoartrosis, ¿no? Como se puede ver acá en la figura, en la imagen. En cuanto a la clínica de la pseudoartrosis, bueno, clínicamente una pseudoartrosis se presentará como un movimiento en el lugar de la fractura, ¿no? Que puede estar asociado o no con dolor, ¿no? Bueno, va a haber un mal funcionamiento y un desarrollo de deformidad o una inestabilidad mecánica grave, ¿no? Bueno, esto teniendo en cuenta que no haya un implante presente, ¿no? Porque si hay un implante y este implante aún está intacto, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, acá imaginemos que acá hay un implante, ¿no? Y este todavía se encuentra intacto, bueno, esto no va a permitir el movimiento, ¿no? Hasta que bueno, esta pseudoartrosis no haga o haga que falle este implante, lo que tiende a romperse, ¿no? Bueno, en cuanto a los signos radiológicos van a incluir líneas de fractura persistentes, ¿no? Podemos notar acá, un GAT, un espacio, esclerosis en los extremos de la fractura, un espacio y una variedad de respuesta al callo, desde el callo hipertrófico, ¿no? Hasta un callo ausente. No, puede haber osteolis alrededor de los implantes debido al aflojamiento de este, ¿no? Bueno, sin embargo, la superposición del hueso, ¿no? La deformidad de la fractura y la presencia de implantes puede ocultar el diagnóstico radiológico de forma temprana. Bueno, y también en cuanto al diagnóstico de la sardotrosis, ¿no? Para agregar, también se tiene que, cuando se realiza la cirugía para la corrección de este, se tienen que tomar muestras de tejido, ¿no? Para un estudio bacteriológico y un citológico, ya que hasta el 30% de estos tejidos pueden resultar positivos, ¿no? Antes de iniciar un tratamiento antibiótico. En cuanto a la clasificación, bueno, la clasificación más utilizada se ha desarrollado a partir de la clasificación de Weber y Sech, ¿no? De la pseudoartrosis. Y básicamente bueno, se ha descrito de acuerdo a a las características de estas, ¿no? Bueno, en atrófica, como se ve acá en la última de acá, ¿no? Vamos a ver acá, atrófica, ¿no? Puede ser oligotrófica, ¿no? O puede ser una hipertrófica, ¿no? De acuerdo al patrón que nosotros podemos observar. Bueno, esta clasificación considera la cerdotrosis respecto a su morfología, ¿no? Me introdujo descripciones de su apariencia específica en relación al grado de respuesta al callo. Bueno, y además, bueno, se creía, ¿no? Bueno, se manejaba, ¿no? Que estas eran vasculares y este grupo de acá eran avasculares, ¿no? Habitualmente se sabe que en ambas hay una irrigación. Bueno, se consideró que una pseudotrosis estaba vascularizada y esta era viable si había formación de callo. Y se describió, ¿no? Con exceso de callo como lo podemos ver acá, ¿no? A la primera, ¿no? Cuando hay una forma como si fuera un pie de elefante, ¿no? Eh, y se le consideró una sardosis hipertrófica, no una respuesta normal de callo, no normotrófica, en pata o pezuña de caballo, y con un callo mínimo, ¿no? U oligotrófico. Bueno, en estos tres se va a observar cierta cicatrización, aunque la persistencia de una única línea de fractura, bueno, hace diagnosticar lo que es la pseudotrosis. Bueno, y una pseudotrosis se considera vascular cuando no había formación de callo con resección en los extremos óseos.
¿no? Como lo podemos observar acá. Bueno, con la pseudoartrosis atrófica puede haber interposición de tejidos potencialmente sin potencial osteogénico, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver que hoy en día es más apropiado considerar las causas y el espectro de la pseudoartrosis relacionadas con las deficiencias mecánicas y biológicas que presenten, ¿no? En lugar de considerar solamente la vascularización, ya que los estudios histológicos demuestran que los sitios de pseudoartrosis atrófica a menudo tienen un buen riego sanguíneo, ¿no? Y la inmunohistoquímica, ¿no? Indica que las células también, bueno, las células y factores de crecimiento también están presentes, ¿no? En ambos tipos. Entonces, vamos a ver por acá justamente lo que corresponde a la etiología, ¿no? A tener que en la práctica las dos principales vías comunes que dan lugar a problemas de curación, ¿no? O dan lugar a estas artrosis son los factores mecánicos, ¿no? Y los factores biológicos. Y bueno, y otros que vamos a ver ya, vamos a agregar después, ¿no? Puede ser la presencia de uno o de los dos, por su cuenta, pueden ocasionar, ¿no? Cualquier tipo de pseudoartrosis. Pero en la práctica los más importantes o los que más comúnmente se ven son los factores mecánicos, ¿no? Y estos factores mecánicos son dependientes de quien realiza lo que es la cirugía, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá en lo que corresponde a los factores mecánicos, ¿no? El tejido que se forma con una fractura sana naturalmente va a pasar por un proceso de diferenciación progresiva a través del tejido de granulación, ¿no? El tejido fibroso y el cartílago hasta que se forma hueso y se va a cerrar este espacio de fractura, ¿no? Eh, bueno, la progresión a través de estos diferentes tipos de tejidos funciona para crear un entorno mecánico más rígido, bueno, hasta que la tensión local se va a volver lo suficientemente baja como para que se forme el hueso y la fractura vaya a cicatrizar. El hueso cortical, bueno, no se curará si tiene una tensión local alrededor de 2%, ¿no? Y el hueso esponjoso hasta un 5%. No, bueno, y la respuesta tisular durante el proceso de curación es estimulada por factores mecánicos, ¿no? Como el micromovimiento y la tensión. En cuanto a los factores biológicos, bueno, van a cambiar la capacidad del tejido local de curación para formarse o responder normalmente después de una fractura. Estos van a actuar restringiendo el proceso de curación general, ¿no? Y afectando los pasos específicos necesarios para lo que es la creación, bueno, la formación de hueso. Entonces, las principales influencias biológicas van a incluir lo que corresponde, ¿no? A la isquemia local, no a la desnutrición, no a las bueno, enfermedades metastáticas, neuropatía severa, bueno, y la diabetes, ¿no? Bueno, y tenemos otros factores biológicos también acá, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D, ¿no? La disfunción tiroidea, hipertiroidea y suprarrenal, el tabaquismo, ¿no? Los antimetabolitos, bueno, alguna infección subclínica, el consumo de AINES, ¿no? Y lo que corresponde al consumo también de bifosfonatos. Bueno, tenemos otros factores que también influyen acá, ¿no? Por este proceso de curación del hueso, ¿no? Que va a ser la vascularidad, ¿no? ¿No? La vascularidad deficiente es el hilo conductor de varios factores biológicos, ¿no? Y afecta la velocidad y la calidad de la formación ósea, ¿no? Cualquier tejido en cicatrización va a requerir de un suministro de sangre. Y todas las fracturas interrumpen el suministro de sangre al hueso, ¿no? Y el tejido blando hasta cierto punto, ¿no? De una fractura simple, ¿no? Hasta una fractura no compleja, ¿no? Con pérdida de tejido óseo, como se puede ver acá en la imagen, y de partes blandas, ¿no? Cuanto mayor es la energía, mayor va a ser la interrupción de esta vascularización, ¿no? Y más difícil va a ser la recuperación, ¿no? Y la formación de este callo, ¿no? De esta curación del hueso.
Bueno, la ubicación de la fractura puede hacer que esto sea crítico también, ya que todos los huesos no tienen los mismos tejidos blandos que los recubran, ¿no? Bueno, el hueso bien cubierto por incisiones musculares tiende a tener un suministro de sangre colateral mejor, ¿no? Que el hueso subcutáneo, como por ejemplo la tibia. Mm. Bueno, los segmentos óseos cubiertos por cartílagos, la cabeza femoral, por ejemplo, el escafoide proximal o el cuerpo del astrágalo tienen un potencial menor de irrigación colateral y estos son propensos a una mala cicatrización. Bueno, vamos a ver acá. Otros factores son los factores dependientes del paciente, ¿no? Bueno, entre estos tenemos lo que es el tabaquismo y el consumo de AINES, ¿no? Esto es importante, bastante importante, ¿no? Y además es un factor que es evitable y se debe, bueno, evitar en pacientes con fracturas. Bueno, y bueno, tenemos lo que son las neuropatías, ¿no? La curación de la fractura y la función neurológica adecuada de la extremidad, bueno, están relacionadas, ¿no? La falta de sensación protectora que causa lesiones o va a causar lesiones repetitivas, ¿no? Y una alta concentración de tensión, ¿no? Debido a los factores mecánicos. Entonces, pacientes con problemas de diabetes, paraplegia, ¿no? Alcoholismo crónico, espina bífida, siringomegalia, lepra, bueno, entre otros, van a contribuir al retardo, ¿no? De la consolidación. Bueno, en cuanto al tratamiento, en cuanto al manejo de la pseudoartrosis, vamos a ver, ¿no? Dependiendo en qué tipo vamos a estar, ¿no? En una consolidación tardía, en un retardo de consolidación, el síntoma principal de una consolidación tardía va a ser el dolor persistente hacia el final del tiempo de curación normal esperado, ¿no? Dado que esta todavía es una consolidación tardía, o sea, todavía nos encontramos dentro de un tiempo de que probablemente vaya a consolidar, ¿no? El tratamiento implica excluir problemas específicos, ¿no? Como por ejemplo infecciones a través de marcadores inflamatorios, ¿no? Evitar factores que pueden retrasar la cicatrización, como lo mencionábamos, ¿no? Como el tabaquismo o los AINES, y facilitar la cicatrización, maximizando la rehabilitación funcional con carga controlada y movimiento activo. Y el tratamiento quirúrgico debe todavía esperar o retrasarse hasta que se establezca el fracaso de la cicatrización y se pueda declarar como una pseudoartrosis verdadera, ¿no? Bueno, en cuanto a la pseudoartrosis mecánica establecida, como lo podemos ver acá, no es una pseudoartrosis mecánica, entonces ya sabemos cuál es el problema, ¿no? Bueno, la mayoría de estas pseudoartrosis tienen alguna respuesta a lo que es el callo, lo que sugiere que el problema principalmente es una falta de estabilidad mecánica, ¿no? Los niveles de tensión alta van a superar la tolerancia y la tensión del tejido, un formador de hueso. Bueno, y aunque la fractura tiene un potencial de unirse, no hay suficientemente estabilidad mecánica para que la pseudoartrosis cicatrice, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar acá, lo más eficaz es neutralizar, bueno, las altas fuerzas de deformación y estallamiento mediante la estabilización quirúrgica, ¿no? Y eso se va a lograr principalmente, ¿no? Mediante el uso de placas de compresión. Y si es que se le puede agregar algún tornillo de tracción, si es posible, es como, es como una ayuda todavía, ¿no? Vamos a tener acá ¿no? Bueno, lo maneja, ¿no? Una placa de compresión, como lo dije, ¿no? Y se puede colocar un tornillo de tracción, es una mejor ayuda todavía, ¿no? Y bueno, y se puede ayudar también con algunas técnicas, como por ejemplo las tejas de corticación de Judet, ¿no? En el lugar de la fractura, ¿no? Que se hace sobre y debajo de la fractura, ¿no? Y son como injertos, ¿no? Son autoinjertos que provocan deformación de hueso, ¿no? Y bueno, y ayudan a lo que es la curación, ¿no? De esta pseudoartrosis. Bueno, en cuanto a la pseudoartrosis biológica,
¿no? Hay algunos factores biológicos presentes en todas las pseudoartrosis, ¿no? Bueno, entonces el manejo de estos va a implicar identificar y corregir cualquier defecto biológico, además de los problemas mecánicos presentes, ¿no? Entonces podemos tener acá, ¿no? Disfunciones celulares graves, deficiencias nutricionales, ¿no? Y bueno, y una de las formas de tratar esto va a ser con autoinjertos de hueso esponjoso, ¿no? Que se puede generalmente obtener de las creencias ilíacas, aunque estos agregan una comorbilidad extra a lo que es el problema ya de la pseudoartrosis, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento de la pseudoartrosis biológica, perdón, atrófica, vamos a ver que va a ser la estimulación por medios biológicos con decorticación, ¿no? Como la decorticación de Judet y aplicación de placas de compresión con estimulación biológica adicional, ¿no? Igual que el anterior, ¿no? Mediante injertos óseos autógenos o algunos otros componentes ya sintetizados, ¿no? Y bueno, y para el tratamiento de la pseudotrosis sinovial establecida, como yo le dije, no es una pseudotrosis como tal, porque ya tienen tejidos blandos que se interponen y forman una membrana sinovial, incluso con tejido sinovial, ¿no? Hay un movimiento persistente, entonces el tratamiento va a ir desde un debridamiento de la membrana sinovial que se ha asociado, ¿no? Decorticación de los extremos del hueso hasta el hueso sangrante, ya que prácticamente los extremos del hueso se ha cerrado, ¿no? El canal, se ha cerrado el canal y además ha cicatrizado acá, ¿no? Es prácticamente como si fuera parte o como si hubiese una cortical acá. Entonces esto se tiene que quitar, se tiene que sacar estas corticales, llegar al canal, no aportar el canal medular, se corrige lo que es la deformidad, ¿no? Y la estabilización de la fractura con compresión, ¿no? Y puede ser necesario, depende del defecto óseo, ¿no? En lo que es la colocación de un injerto óseo, ¿no? Como podemos ver acá. Bueno, eh, en sí el tratamiento, bueno, de una fibrosis, si no hubiera establecida, ¿no? El principal objetivo de este tratamiento son eliminar el dolor y obtener una curación ósea en la alineación correcta, ¿no? Para restaurar la función de la extremidad lesionada. Bueno, esto se puede hacer, como le dije, ¿no? Mediante lo que son placas de compresión, no se puede utilizar clavos o se pueden utilizar lo que son fijadores externos circulares, ¿no? También tenemos lo que son los autoinjertos, ¿no? Que el autoinjerto de esponjoso se usa, de uso esponjoso, ¿no? Se usa a menudo en combinación con la decorticación, ¿no? Y este se considera un estándar de oro para agregar un estímulo biológico a la curación ósea. No puede ser aplicado como un injerto morcelizado no osteogénico o como un injerto estructural, ¿no? Con una cresta ilíaca tricortical o bicortical para reemplazar lo que es el defecto óseo. Bueno, el autoinjerto va a tener una gran ventaja, ¿no? De que es osteogénico y es osteoinductivo, ¿no? Osteogénico porque tiene una fuente de células óseas vitales, ¿no? Y osteoconductivo porque va a inducir al reclutamiento de células mesenquimales locales. Y también osteoconductor, ¿no? Porque es un andamio para el crecimiento del hueso nuevo. Y biológicamente este es superior al injerto y a los sustitutos óseos disponibles actualmente, aunque bueno, la extracción de esta puede asociar una morbilidad extra, ¿no? Bueno, actualmente hay técnicas para la extracción de aloinjertos de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, la técnica Río, que es la extracción, RIA, perdón, de, de injertos óseos a través de lo que es el canal medular, ¿no? Entonces se ingresa, ¿no? A través de un pequeño orificio al canal medular y con lo que es el fresado, ¿no? De este canal medular se va obteniendo, se va aspirando este fresado, ¿no? Para luego colocarlo en el lugar de la fractura, ¿no? Bueno, la única desventaja de esta técnica es el sangrado excesivo que puede ocasionar, ¿no? Bueno, en cuanto a los alinjertos y sustitutos óseos, bueno, además también tenemos células madres mesenquimales óseas.
podemos tener, ¿no? Matriz ósea desmineralizada, la hidroxiapatita, el fosfato tricálcico, ¿no? También podemos tener factores de crecimiento, proteína morfogénica, bueno, entre otros, ¿no? Esos se están explorando actualmente, ¿no? De forma experimental y de forma clínica. Aunque, como lo mencioné, no, estos no son superiores, ¿no? Al autoinjerto. Bueno, se ha informado que las células madre mesenquimales óseas con factores de crecimiento inyectado en el lugar de la unión, bueno, esta pseudoartrosis, son un método seguro y eficaz para tratar estas afecciones, ¿no? Sin agregar una comorbilidad al paciente. Bueno, y los tratamientos adyuvantes, ¿no? Adicionales pueden incluir, ¿no? Terapias con campos electromagnéticos, ultrasonidos y manipulaciones biológicas, ¿no? Entonces en una pseudoartrosis vamos a ver la estabilización, ¿no? Que esta se puede lograr mediante la utilización, como dije, de placas, de clavos o de una fijación externa, ¿no? Las placas es la mejor opción para la estabilización de una osteoartrosis, ya que permite la compresión, la corrección de una mala alineación y la estimulación biológica, ¿no? Que puede ser con una decorticación o con el añadido de un injerto, ¿no? En un solo procedimiento, ¿no? Bueno, y pueden tratarse para osteoartrosis metafisiares, deficiarias y metafisiares y diafisiares, ¿no? En cuanto a los clavos endomedulares, no tiene su principal aplicación en lo que es las osteoartrosis deficiarias de fémur y de tibia, ¿no? En un clavo realineará el canal y neutralizará las fuerzas de tensión asimétricas y un ajuste del canal no va a conferir una estabilidad buena, pero aunque no es absoluta, ¿no? Y además el fresado necesario para colocar un clavo no tiene efectos biológicos considerables que pueden incluir la estimulación del riego sanguíneo local, ¿no? La liberación de numerosas citocinas que van a ayudar, ¿no? Y posiblemente también proteínas morfogénicas óseas. Bueno, además con el clavo no va a permitir la carga de peso temprano, ¿no? Lo que no se puede con una placa. Bueno, y en cuanto a la fijación externa, para una fijación externa, ¿no? Tiene que ser una fijación externa circular, ¿no? Multiplanar, ya que la simple tiene pocos beneficios. Mm, Bueno, bueno, y esta también puede ser útil, ¿no? Para corregir deformidades y para transportar lo que son segmentos óseos cuando hay defectos grandes, ¿no? En esta. Bueno, eso ha sido todo en la exposición, doctores. Doctor ¿Qué tal, William? Jorge Menderos. Buena la exposición, ha dado datos precisos y concretos, ¿no? Sobre el tema de la pseudoartrosis. Hay que tener en cuenta también en cuanto a las definiciones, la pseudoartrosis más que todo es un diagnóstico histológico, puesto que ya vemos lo que es la membrana sinovial, ¿no? Se puede ver mediante histología ya diagnosticando una nueva articulación, una pseudoarticulación prácticamente. A diferencia de la no unión, que es el diagnóstico que clásicamente hacemos, un diagnóstico radiológico que no hay consolidación, no hay unión, pero no es diagnóstico en sí como la pseudoartrosis, que es histológico, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la configuración de la fractura nos dice el tipo de tratamiento que tenemos que realizar en el paciente, ¿no? Sabiendo el tipo de fractura que tiene, ya podemos ver, si es por ejemplo, una no unión que es oligotrófica o avascular, sabemos ahí que el problema es la biología del paciente, ¿no? Tenemos que tener mucho en cuenta y preguntar en el análisis al paciente si es que es un paciente fumador, si es que es un paciente que consume de manera crónica AINES para atacar la génesis del problema, ¿no? Al igual en el caso de una pseudoartrosis o una no unión hipertrófica, por ejemplo, una pata de elefante, nos está diciendo que ahí hay buena formación de callo, hay biología ahí.
pero lo que nos grita esa fractura es que está fallando ahí la parte mecánica, la parte de la estabilización de la fractura, que se arregla con una buena compresión, como tú mencionaste, con las placas DCP o LSP bloqueadas, ¿no? Que generan buena compresión en el foco para que pueda guiar las células osteoprogenitoras y hacer un buen callo, ¿no? Básicamente eso y, bueno, estuvo buena la exposición. Gracias.